Buenas noches, mi nombre es Nicolás Suárez, estudiante del curso de Instrumentación Médica del programa de Ingeniería Electrónica. A continuación voy a dar sustentación a la práctica de la tarea 2. En este caso, pues el sensor que yo escogí es un sensor de peso, puntualmente una celda de carga de viga plana. Esta es la referencia. Tiene un rango de operación de 12 hasta las 240 libras y nos entrega 1000 ohmios cuando su peso es máximo. Entonces, este es un sensor resistivo, entonces vamos a utilizar un puente de Wheatstone, como el de la figura 1. Lo tenemos aquí, un puente como este, que consta de 4 resistencias. Esas resistencias entonces tomamos R1 y R2 de 500 ohmios, R3 de 1000 ohmios y RX va a ser en nuestro caso como el papel de nuestra celda de carga, que lo vamos a reemplazar por un potenciómetro para mostrar las variaciones como si fueran diferentes pesos sobre el sensor. Esta celda trabaja entre los 5 y los 15 voltios. Entonces tomamos un voltaje de entrada al puente de Wheatstone de 5 voltios y nos entrega la salida 3.33 voltios, como podemos observar aquí en la imagen. Entonces esa va a ser nuestra entrada para nuestra etapa de amplificación. Para la etapa de amplificación vamos a hallar la ganancia, cuál es la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Esto nos da una ganancia de 2.7, esto como es voltios sobre voltios es adimensional. Procedemos a calcular, de acuerdo a la fórmula para el amplificador que vamos a utilizar, que es un amplificador de instrumentación AD620, y haciendo la relación matemática nos da que la resistencia RG es de 29.05 kiloohmios. Y realizamos el montaje y podemos constatar que a la salida de la etapa de amplificación tenemos los 9 voltios. Posteriormente pasamos a hacer el diseño del filtro pasabajo, que es un filtro activo de Sallen Key de segundo orden con aproximación Butterworth. Y para este ya, pues ya tenemos la frecuencia de corte, que son 400 Hz. Asumimos una ganancia para el amplificador operacional y para el capacitor número 1. Realizamos los cálculos y obtenemos los valores para la resistencia A, la resistencia B y el condensador número 2. Aquí podemos verlo ya en el simulador como tal. Utilizamos el simulador Proteus. Tenemos aquí la etapa que es nuestra representación del sensor, el puente de Wheatstone, la etapa de amplificación con el AD620 y posteriormente el filtro. Entonces realizamos la simulación, podemos ver, como habíamos visto en los cálculos, que el puente nos entrega 3.33 voltios con alimentación de 5 voltios. Este voltaje es el que ingresa a la de 620. La etapa de amplificación nos entrega 9 voltios. Aquí, como vemos, esta es la resistencia que hallamos. Y aquí ya tenemos la entrada de los 9 voltios a nuestro filtro pasa abajo con los diferentes valores que hallamos para las resistencias. Y aquí podemos ver, aquí vemos los 9 voltios de entrada y vemos que cuando alcanza los 400 Hz, aquí vemos más o menos 400, más o menos acá, se produce el corte. Y entonces podemos observar que también el filtro funciona de manera correcta. Muchas gracias.